computadoras y que nos están acompañando en esta carrera, porque es una carrera al mismo tiempo que Dios nos permite meditar en su palabra, pero una carrera porque cada vez que se predica la palabra de Dios, el Evangelio, se predica el Evangelio de Salvación, también hay una carrera simultánea juntamente con el enemigo, buscando cómo nosotros nos podemos perder. Bueno, vamos a tener una palabra de oración y vamos a iniciar, a recapitular un poco dónde vamos y hasta dónde vamos a llegar el día de hoy. Cerramos nuestros ojos y por favor oremos. Querido Dios y buen Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por el privilegio que nos das nuevamente de poder estar aquí, Señor, de podernos dar cita a través de estos medios para alabarte, para a través de la oración ofrecerte nuestra gratitud y darte toda la gloria y la honra por todas las cosas buenas que haces por nosotros y en beneficio de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a todos los amigos que nos están acompañando. Permite, Padre amado, que tu Santo Espíritu en su amor por nosotros nos conceda hoy su presencia, su dirección. Ilumina nuestra mente, Señor. Ayúdanos a discernir tu palabra, pero sobre todo permite que la iluminación, en el discernimiento que nos concedas, puedas mostrarnos qué es lo que nosotros necesitamos escuchar. Coloca el dedo, Señor, donde necesitamos que nos coloquen el dedo. Mueve nuestros corazones. Si hay algo, Padre amado, que necesitamos dejar, quitar de nuestra vida, permítenos hoy tomar esa decisión. Acompáñanos al estudiar de tu palabra. Perdona nuestros errores en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados, el día de ayer estuvimos hablando un poquito acerca del episodio donde Moisés, ya después de haber sido criado, salió de su casita hacia el palacio y cómo la vida puede dar cambios, cómo Dios honraba la fe de Jocabed, pero al mismo tiempo cuidaba el futuro de Moisés, como Dios revelaba que tiene un plan, que ese plan se quiere desarrollar, pero muchas veces cuando el plan de Dios se quiere desarrollar, cuando el plan de Dios se está desarrollando, nosotros podemos cometer errores y querer ayudar a Dios. Ojo a lo que voy a decir, querer ayudar a Dios a ser Dios, y cometemos un gran error porque alteramos los planes de Dios, y al alterar los planes de Dios cometemos grandes errores. Hoy el título es De la gloria al fracaso, de la gloria al fracaso. Y quiero que rápidamente me acompañen, por favor, a leer del capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 11 en adelante. Capítulo número 2, verso 11 en adelante. Miren lo que dice. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos. Aquí hay algo bien interesante. ¿Saben, hermano? Moisés recibió una educación especial en una etapa especial, y fue la etapa de su infancia, fue la etapa de su madre, y fue grandemente bendecido porque allí recibió todo lo que tenía que aprender acerca de Dios, de Jehová, de su creador, de cómo debía creer que vendría un líder que iba a libertar al pueblo de Israel. Y Moisés se preparó para eso. A pesar de que entró a la educación egipcia, a aprender nuevas cosas de Egipto, que no solamente necesariamente tenían que ser malas, no.
Al contrario, Moisés para ser el Israel necesitaba también saber de geografía para poder orientar al pueblo por dónde iban a ir. No solamente necesitaba eso, como preparación para llegar a ser faraón, tuvo que haber recibido herramientas o estrategias de cómo enfrentar una batalla, cómo enfrentar una guerra. ¿Y cuántas guerras nos muestra la Biblia que tuvo que enfrentar y dirigir Moisés? Claro, era Dios quien daba la victoria, pero era Moisés el estratega, el que dirigía. ¿Y dónde tomó esa experiencia? Todo eso lo aprendió en Egipto. Ahora, hay algo que el texto dice que me llama la atención y dice que creció Moisés y salió a visitar a sus hermanos. Moisés nunca, escúchenme en esto, mis apreciados hermanos, Moisés nunca olvidó de dónde Dios lo había sacado. Moisés nunca olvidó que el Señor lo había sacado de una casita sencilla, he llevado a un palacio. Moisés nunca olvidó su gente, Moisés nunca olvidó su pueblo, Moisés nunca olvidó de dónde venía, hacia dónde lo quería llevar el Señor. Pero ¿qué es lo que está pasando con muchos de nosotros hoy en día? Que apenas el Señor nos da la oportunidad de salir de un estado quizás diferente a uno más fácil, más asequible, a salir de un estado económico más crítico, quizás a estar viviendo hoy una vida económica más tranquila, más suelta, más libre. Pero a veces olvidamos de dónde, de cuál fue la cabaña que el Señor nos sacó. A veces nos olvidamos de todo lo que tuvimos que haber pasado. A veces se nos olvida que donde estamos es por Dios, por su misericordia, por su gracia. Y empieza el egocentrismo a aflorar en nuestros corazones. Y no sé qué es lo que pasa con los hermanos que entre más ganan dinero, más egocéntricos parece que se vuelven. Cuando al contrario, no han entendido que Dios los está haciendo depositarios de sus bendiciones, porque Él quiere que tal cual como Moisés, no nos olvidemos del pueblo, no nos olvidemos de dónde venimos. Dios quería que Moisés fuera de bendición para el pueblo, como quiere que nosotros, si en algún momento Dios nos coloca para ser bendecidos en gran manera, no nos olvidemos de dónde venimos y que allá todavía hay más gente que está necesitando de ti y de mí. Pero parece que entre más dinero empezamos a amasar, que entre más dinero empezamos a tomar, yo no sé si allá se conoce esa frase, más tacaños nos comenzamos a volver. Llámese tacaño, una persona que ya no quiere compartir, ya le cuesta dar. Y si dan, dan con dolor. Y si dan, no dan lo que tienen, dan lo que les sobra. Me sobró esta migaja, esto puedo dar. Cuando la Biblia rechaza esa clase de ofrenda, Jesús mismo lo enseñó. Enseñó en una ocasión una mujer que entró al tabernáculo y antes de entrar depositó su ofrenda y su ofrenda era unas simples moneditas. Y Jesús dijo, mirad, ella ha dado más que todo. Y los discípulos dicen, no es imposible. Aquí hay gente que ha tirado grandes cantidades de dinero. Sí, porque todos traen lo que les sobra. Ella dio lo que tenía. Mis apreciados hermanos, Dios nos está haciendo un llamado a nosotros. Pastor, ¿qué clase de llamado nos está haciendo el Señor? Que no olvidemos nosotros, el pueblo, el lugar, que no olvidemos que no olvidemos de dónde el Señor nos sacó, de dónde nos sacó, a dónde nos llevó, y que no olvidemos que muchas de estas personas que todavía quizás no han salido de la cabaña, un palacio, están allí porque Dios está esperando que nosotros podamos ser bendición para ellos. El hecho de que Moisés se hubiese acercado al pueblo a visitarlo era porque
tenía sentido de pertenencia, sabía que ese era su pueblo, sabía que aunque él pertenecía al reinado del faraón, su pueblo era ese, los esclavos eran ellos y él pertenecía a ese pueblo, pero Dios en su divina misericordia lo había sacado, pero Moisés no olvidaba de dónde había salido, no olvidaba que su pueblo necesitaba salir de la esclavitud, le dolía ver a su pueblo en la esclavitud, le dolía ver la necesidad de su pueblo. Yo te pregunto, mi apreciado hermano, ¿a usted le duele ver la necesidad en la iglesia? ¿A usted le duele ver a su hermano necesitado? ¿Cómo reacciona su merced cuando la necesidad se hace visible? Cuando Dios en su dirección hace que la necesidad pase por el frente de ti. Y lo hace para que tú reconozcas que lo que Dios te ha dado es hora de compartirlo. Algunos están pensando que el dinero que Dios les ha dado, como que cuando vayamos al sepulcro nos lo van a echar allá. Yo no sé qué. Algunos amasamos dinero como si nunca nos fuéramos a ir de aquí. Yo creo que habrán muchas sorpresas, ¿no? Bueno, yo creo que lo sabemos ya, pero habrá muchas sorpresas cuando Cristo venga. Porque muchos de los que estamos hoy militando en la iglesia, quizás nos vamos a perder porque no vamos a ser capaces de abandonar todo lo que el esfuerzo humano y el dinero ha construido. Le hemos tomado tanto amor a eso que nos va a costar desprendernos. Pastor, pero no puede ser, eso no va a pasar. Sí, muestra de eso, ¿sabes qué es? Que hoy que tienes que desprenderte de algo, no eres capaz de desprenderte. Pero pastor, es que no eres capaz de desprenderte. ¿Cómo me vas a decir que el día que digan, mire, huyan a las montañas, huyan, que comience la, huya, salgan? No vas a ser capaz. Cuando escuchen que te van a tildar de loco, de loca, no vas a ser capaz. Cuando mires tu casa, tus paredes, todo tan bonito, mi carrito, ay, no, miren mi camita, no van a querer. Si desde ahora no preparamos nuestros corazones, hermano, para no amar más las cosas terrenales que las cosas divinas. Llegará el momento en que cuando ya lo quieras hacer, tu corazón está tan sesgado que no puede diferenciar entre qué es lo mejor, amar las cosas celestiales o amar las cosas terrenales, porque tu corazón se cegó, tu corazón solamente ama lo terrenal. Vuelvo y te pregunto, ¿te cuesta dar? ¿Te cuesta compartir? Y ojo, porque está el caso del que da, pero da con dolor. Y se la pasa recordando, si no hubiera dado este dinerito, no me estaría faltando. Creo que di mucho, debía haber dado menos. No, me apreciaba. ¿Sabían ustedes que el principio de la bendición es dar? A medida que nosotros más damos, Dios más nos prospera. Pero entre más usted y yo amarremos los puños y amarremos y guardemos y no me puedo gastar, y no tengo y no tengo, menos vamos a recibir, porque no nos estamos convirtiendo en buenos administradores. Ahora, miren lo que sucede aquí. En aquellos días, estoy en el versículo 11, sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos. Lo vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Me llama la atención eso. Observó que había un trato duro para su pueblo. Vuelvo y lo repito. Moisés nunca le fue indiferente las necesidades de su pueblo, las necesidades de sus hermanos. La iglesia hoy en día está tan fría que las necesidades de nuestros hermanos están pasando desapercibidas. Muchas porque hay hermanos que sienten vergüenza de tan solo decir, mira, estoy pasando por esta necesidad, ¿me pueden ayudar? Pero si aún así la necesidad se hiciera visible, nosotros cerraríamos nuestros corazones.
Tengamos cuidado de eso, hermano. Y ojo, porque a veces queremos dar y dar y dar de lo que no hemos dado. Porque es muy fácil decir, saquen de la iglesia y den. Pero resulta que ese hermano o esa hermana no da. Pero si quiere que den. Por lo general, la persona que más quiere que den nunca suelta. Quiere que todo el mundo dé, pero él no da. Hermano, si usted valora lo que Dios ha hecho por usted, si usted realmente valora de dónde lo sacó Dios y hasta dónde lo ha llevado el Señor, si usted valora lo que Dios le ha dado y lo que usted ha construido hasta el día de hoy, por favor, yo le suplico en el nombre de Jesús, no permita que la necesidad del prójimo pase desapercibida por su ojo. Por favor, no lo haga. La sierva del Señor dice que Dios al que le ha dado algo más que a otro se lo ha dado para que su beneficio se convierta en el beneficio del que no tiene. Pero a veces nos pasa lo de Salomón. Entre más recibimos, entre más Dios nos da, más queremos. Y parece que no hay nada que pueda saciar esa sed por el dinero. Al contrario, queremos buscar y buscar más y buscar más, cuando lo único que está haciendo en nuestra vida, ¿saben qué es? Perjudicarnos. ¿Cómo así, pastor, que perjudicarnos? Sí, perjudicarnos. No porque el dinero sea malo, sino porque nuestros corazones se están convirtiendo en corazones que ya no quieren compartir, indolentes, porque no les duele, no sienten el dolor ajeno, no les importa saber que al lado de su casa hay alguien que está pasando mal, no les importa saber que hay alguien en la iglesia que quizás el sábado no fue con desayuno. Y a veces hay hermanos que preguntan con todo respeto, ¿no? Buenos días, feliz sábado. Y los hermanos, buenos días. Ah, es que no desayunaron. ¿Y tú qué sabes si hay alguien ahí que no desayunó? Háganle como si hubieran desayunado. Y el hermano ahí, pues, si yo no desayuné, entonces no quiero gritar, no voy a gritar. Y aunque no hay relación en decir buenos días con gana o con gusto, entre usted comió o no comió, no se debe decir eso. Pero vuelvo al punto. No dejemos pasar desapercibida la necesidad del prójimo frente a nuestros ojos. Cuando Dios nos ha sacado de una cabaña y nos ha llevado a un palacio. Si Dios te tiene viviendo una vida llena de bendiciones, te suplico en el nombre de Jesús que tus ojos no pasen desapercibidos a la necesidad del prójimo. No pase desapercibido. Y ahora miren lo que sucede. Aquí sucede algo muy interesante. Dice que él sale a mirar a su pueblo y dentro de lo que ve, no solamente de la dura cerviz que tenía el pueblo de Israel por ser esclavo, observó que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Era natural. Él simpatizaba con los hebreos porque él sabía que era hebreo. Había una simpatía especial. Versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio. Dios santo. Moisés acaba de mostrarnos a través de la palabra que a veces cuando Dios nos saca de la cabaña y nos lleva al palacio, cuando Dios nos saca de un momento difícil y nos lleva a un gran momento de bendición, el egocentrismo, el poder, el autoritarismo, el poder que da el dinero, porque el dinero empodera a la gente, hizo que se olvidara de Jehová. Y aunque lo que el egipcio estaba haciendo era malo, de castigar a su hermano hebreo, esa no era la forma de resolver el problema. Nuevamente el enemigo quiere destruir el plan que Dios tiene para Moisés. Y en esta ocasión entrampa nuevamente a Moisés y lo hace cometer un grave error.
transgresión abierta a la ley. No matarás. Y Moisés sacó su humanidad pecaminosa y se fue airado contra este egipcio y lo mató. Déjenme decirles algo. Primero, esta ya es la tercera ocasión que el enemigo intenta cambiar el propósito de Dios, destruir el propósito de Dios para con Moisés. Ojo, es la tercera. La primera fue las parteras. La segunda fue cuando le dijo, cualquiera que vea un niño, tírelo. Y ahora viene la tercera. ¿Cuál, pastor? Esta. Hace que mate a un egipcio. Se aprovecha de las propias debilidades de Moisés y hace que las debilidades naturales de la pecaminosidad con que hemos nacido afloren en la vida de Moisés, y Moisés mata a un egipcio. ¿Por qué Moisés mató al egipcio? Hay varias cosas. Lo primero, porque Moisés quería ayudar a Dios en el plan de la liberación del pueblo de Israel del yugo con el que Egipto lo estaba sometiendo. Ahora, Dios no necesita tu ayuda. Dios tiene un plan, tiene un momento, tiene un día, tiene una hora. Dios no necesita que tú y yo alteremos ese momento. Dios no necesita que tú y yo alteremos el tiempo. Dios no necesita que tú y yo alteremos la promesa. Dios prometió que el pueblo de Israel iba a ser libre y Dios lo iba a libertar, pero en su tiempo, en su momento. Y Moisés alteró todo. Ahora, el problema es que usted dirá, bueno, eso ya sucedió. No, sí, es que sigue sucediendo. La Biblia aquí nos muestra la importancia que hay o que existe para el cristiano, para el creyente, que no hagamos nada por cambiar o por forzar el plan de Dios. Al contrario, Dios está esperando que nosotros no forcemos el plan de Dios. Y toda esta semana Dios nos lo ha estado mostrando. ¿Cómo? Que creamos en Él, que al contrario nos abandonemos en sus manos, que demos tiempo a que las cosas que Él tiene planeadas se ejecuten en el momento en que Dios lo tiene planeado. Dios quería que Moisés fuera libertador. Dios ya había planificado libertar a Israel, pero ahora Moisés intenta hacerlo con su propia fuerza, con su esfuerzo, y eso lo llevó a cometer un error. El enemigo se aprovechó de su debilidad y ahora Moisés termina matando cuando nunca fue el plan de Dios, ni que le ayudara, ni menos que terminara matando a un egipcio. Yo quiero que en este punto seamos conscientes que no debemos hacer nada por modificar el tiempo y los planes de Dios. Nosotros como seres humanos nos cuesta entender que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y que Dios en su planificación para con nosotros tiene tiempos especiales, momentos especiales. A veces no son tan cerca como nosotros creemos, pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Y yo no sé si en este momento Dios le está hablando a alguien que lleva tiempo pidiéndole algo al Señor, que Dios ya siente que que Dios se lo ha prometido, siente que se va a ejecutar, siente que se va a dar, pero no se da. Mi apreciado, esperen Jehová. No force nada, no haga que las cosas se den de manera obligatoria, porque se pueden estar adelantando al tiempo, y cuando usted se adelanta al tiempo comete errores. Moisés quería comenzar a libertar el pueblo de Israel desde ese mismo momento, y eso fue un error. No era el momento de libertar a Israel, tampoco era el momento de adelantar los planes y los propósitos de Dios. Y tercero, Moisés todavía no estaba preparado, necesitaba tiempo. Ahora, si ustedes leen, dice que Moisés no solamente mató al egipcio, lean la parte final del versículo número 12, dice, y lo escondió en la arena. ¿Por qué lo escondió? Por obvias razones. No quería que nadie se diera cuenta
del error grande que había cometido, pero ya Dios lo sabía. El más importante, el que tenía que saberlo, era Jehová, y ya él lo sabe. Sabe que cometió un error, sabe que fue imprudente, sabe que se adelantó, sabe que está demostrando que quiere ayudar, pero esa no es la forma. Podemos tener las mejores intenciones, pero tenemos que esperar a que Dios nos muestre el tiempo y el momento y la forma, cómo debemos proceder. A veces nos adelantamos en la forma, en el tiempo, y cometemos errores abismales. Aún cuando estamos disciplinando, borrando o haciendo exclusión de alguien de la membresía, debemos aprender a saber cuáles son los tiempos, los momentos. Debemos aprender a no adelantarnos a la voluntad de Dios. Y ahora, él reconoce que comete un error. ¿Cómo, pastor? Ahí no dice eso, sí. ¿Sabe cómo? Allá fue y lo escondió. Él sabía que es un error. Si no fuera un error, pues ahí lo había dejado y había dicho, bueno, Señor, que se venga lo que... No, él sabía que era un error. Reconoció que no era el tiempo. Reconoció que se dejó llevar por la ira, que se dejó llevar por el momento. Mis apreciados, a veces nos dejamos llevar por el momento. Y en el momento decimos, nos airamos y decimos cosas que no debemos decir. Nos airamos y somos capaces de hacer cualquier cosa con el esposo, con la esposa, con los hijos, con un hermano en la iglesia, con un compañero de trabajo, con un compañero del estudio. ¿Y todo por qué? Porque nos dejamos llevar por el momento, por las emociones. Las emociones nos juegan una mala pasada. Aún las emociones de felicidad también nos juegan malas pasadas. Y lo llevó ahora a esconder el fruto del pecado. Y saben, mis apreciados, Moisés escondió al egipcio porque pues temía de las consecuencias. Y hoy sigue sucediendo igual. Hoy seguimos escondiendo nuestros pecados de la realidad humana, de la iglesia, del esposo, de la esposa, de la familia, de la sociedad. Seguimos escondiendo. ¿Saben por qué? Porque tenemos temor. ¿De qué? De las consecuencias de los errores que hemos cometido. Y yo no sé si Dios le está hablando aquí a gente de la iglesia de una esperanza, que tiene pecados escondidos, que como Moisés se ha adelantado en los planes de Dios y han cometido errores y han cometido pecados y están haciendo cosas delante de Dios que no es el plan de Dios y lo tienen escondido, lo tienen tapado y piensan que nadie se va a dar cuenta. No es así, mi apreciado. Dios es tan benevolente, déjenme decirles algo. Dios es tan benevolente que en su divina misericordia para con nosotros nos da tiempo, nos tiene paciencia para que reaccionemos, para que se cree en nosotros arrepentimiento, o sea, dolor por el hecho cometido. Confesemos nuestro pecado antes de que el enemigo, ojo a lo que voy a decir, porque la Biblia dice que Jehová calla por amor de su nombre. Pero el enemigo no, el enemigo, si tú no confiesas a Jehová, si tú no te apartas de ese pecado, ¿sabes qué va a suceder? El enemigo te va a sacar tu pecado a la luz. Y yo no sé si aquí hay alguien que está haciendo pecado escondido, que ha caído en la fornicación, que ha caído en la depravación de la pornografía, que ha caído en la masturbación, que ha caído en el adulterio, que su esposa no sabe, pero ya le ha sido infiel no una, ni dos, ni no muchas veces. Y lo peor, que es director de un departamento que lidera en la iglesia. Pecado escondido, anatema. Y lo tienen allá escondido como Moisés, escondiendo su pecado, que nadie se dio cuenta. Pero Jehová lo sabe. Jehová te quiere ayudar. Jehová hoy no te trajo aquí a decirte, oh, sé que estás pecando a escondida, sé que estás haciendo cosas que no debes hacer. No, no solamente te trae eso, no solamente te trae que sientas temor por el hecho cometido, no, te trae a decirte que a pesar de lo que estás haciendo, cuando nadie te ve, que camuflas donde nadie lo puedas ver, donde nadie pueda ver tu error, Dios quiere ayudarte, por eso nos está buscando, porque Él sabe que el único que nos puede ayudar es Él. Por eso te trajo hoy aquí, por eso te tiene esta semana aquí, porque Él sabe que aunque sus planes son de bendición, que aunque Él te pueda sacar de la cabaña, que aunque Él te pueda llevar al palacio, el enemigo va a buscar la forma siempre de destruirte. Y muestres esto, ahorita terminó matando a egipcio. Muestra de que a pesar de todas las bendiciones que Dios te ha dado, puedes estar encadenado a un pecado que nadie sabe porque tú lo tienes escondido. Llegó la hora
Escúchame bien, mi apreciado. Llegó la hora de no tener más ese pecado escondido. Llegó la hora de confesarle a Jehová. Llegó la hora de decirle, Señor, ya no puedo seguir con este pecado que me martiriza. Si ya te apartaste de él, amén. Si ya lo confesaste a Jehová, amén. Pero déjame decirte que si no te has apartado de él, que si no te has arrepentido, por ende no te has confesado con Jehová, el Señor te trae aquí porque el enemigo está a punto. Escúchame muy bien, mi apreciado hermano, mi apreciado amigo. El enemigo está a punto de sacar tu pecado a la luz. Está a punto. Y en su divina misericordia por ti y por mí nos ha traído que decirnos, por favor, para y confiesa tu pecado. No, pastor, es que usted no sabe, nadie se ha dado cuenta, no hay forma como nadie se dé cuenta. A mí me llama la atención que el versículo dice que antes de que Moisés matara al egipcio, Moisés miró que no hubiera nadie. Y a veces cuando cometemos errores o pecado, tenemos pecados escondidos donde creemos que nadie nos está viendo. Y puede ser que sí nos estén viendo. Y miren lo que sucedió, miren el versículo 13 y 14, dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? Como quien dice, no sea chimoso. Y luego le dice, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? ¡Qué tremendo! Pastor, pero si nadie lo vio, el enemigo lo vio, y si el enemigo lo vio, va a buscar la forma de sacártelo a la luz. Mi apreciado hermano, Dios ama a la iglesia, Dios ama a la iglesia una esperanza, pero Dios sabe que hay hermanos con pecado escondido, con anatema, haciendo cosas que nadie los puede ver, pero que su pecado enemigo lo va a sacar a la luz, y que este es el momento, esta es la semana de que nos desprendamos de ese pecado, que en Cristo seamos libertos de ese pecado, que pidamos perdón, nos levantemos del tomado de la mano del Señor y abandonemos el pecado antes de que el enemigo nos haga más daño a un hogar, a una familia, a unos hijos y a la iglesia. ¿Cuánta gente por pecado escondido no ha terminado fuera de esta iglesia? Cuando yo era pastor en el distrito de Socorro, Santander, un sábado, estaba afuera de la iglesia allí recibiendo los hermanos que iban llegando. Y bueno, saludándole, buenos días, hermano, bienvenido, me alegra verlo, papá. Y yo estoy ahí parado, pero yo veo la gente que va llegando en carro, en moto, a pie. Y veo que viene una hermana a pie. Y el Señor coloca en mi mente y me dice, mira, esta hermana está viviendo en adulterio. Y necesito que hables con ella antes de que su pecado salga a la luz. Y yo decía, no, ¿cómo me voy a sentar a decirle a esta hermana que está en adulterio? Va a pensar que soy brujo. Va a decir, ¿y este qué? ¿Desde cuándo los pastores tienen el don de la adivinación en la iglesia? Y el Señor dele con lo mismo. Y la hermana llegó donde yo estaba, pastor, felizado, me alegra verlo. Y yo le di la mano, felizado. Y entró y el Señor seguía. Alcánzala. Y la llamé, hermana, venga. Cuénteme, pastor, hermana, usted me regala unos minutos. Vamos aquí al cuarto ministro. Yo quiero hablar con usted. Y la llevé al cuarto ministro. Y estando en el cuarto ministro le dije, mire, hermana, lo que yo le voy a decir va a sonar raro. Yo le pido el favor que no lo tome a mal, pero estando en la puerta, el Señor colocó esto en mi mente y se lo dije, se lo coloqué así. Le dije, mire, hermana, el Señor me colocó en la mente que usted está en adulterio con un hermano de la iglesia. Y esa hermana inmediatamente se fue desfigurando su cara y empezó, pastor, ¿usted me está hablando en serio?
Y yo, hermana, mire, lo que el Señor colocó en mi mente se lo estoy diciendo. El Señor me dice que hay un momento oportuno para confesar el pecado antes de que el enemigo lo saque a la luz, se burle de nosotros y nos haga un caos peor. Y la hermana, vea, pastor, yo a usted lo apreciaba hasta el día de hoy. Hermana, espere, no se vaya por ese lado. No, pastor, mi familia lo apreciaba. Pero desde hoy, pastor, desde hoy, usted sale del afecto de mi familia y sale el afecto mío. Cuando mi esposo se entere lo que usted me está diciendo, yo sé que mi esposo lo va a sacar de los afectos. Es más, pastor, a nuestra casa no vuelva. Hermana, tranquilícese. No, pastor, usted está equivocado. Usted que cree que viene y me trata como una prostituta en pleno sábado y que entonces me contente. Es más, no puedo estar hoy en la iglesia. Y salió y se fue. Yo recuerdo que cerré el cuarto de ministro y me arrodillé para allí quedarme solo. Y yo le decía, Señor, ¿tú cómo me pones a decir una cosa de estas? Y ahora esta hermana se va, ahora me gané, fue 2 enemigos. Señor, y si va y yo de repente estoy malinterpretando esto, Señor. Ese sábado pasó normal, inició la semana. El día jueves ya estaba durmiendo con mi esposa, era como la medianoche, y mi esposa me despertó y me dice, John, tu celular no deja de sonar. Yo no apago el celular, porque a veces pueden surgir emergencias. Y sí, así fue, me desperté, miré, y cuando iba a coger el celular volvió y sonó, o sea, entró la llamada. Y miro, y era una de las hijas del primer anciano de la iglesia. Pastor, véngase para la casa, hay aquí un problema gravísimo, mi papá se le va a tirar a un carro, pastor, véngase ya, ayúdenos. Y así fue, cogí una camiseta, me puse una pantaloneta, unos tenis y salí, cogí en el carro, salí corriendo para allá. Cuando llegué me tocó ir a mano, por ahí hay una autopista, jalarlo, traerlo a la casa porque se quería quitar la vida. Yo todavía no sabía qué estaba sucediendo. Llegar a la casa, dele una aromática, venga para acá, cuéntenme qué está pasando, y las hijas se vienen y me dicen, pastor, lo que está pasando es lo siguiente. Papá venía meses atrás con un actuar extraño. Todos nos acostábamos, todos nos íbamos a dormir y tipo 1 de la mañana o 11, 12, que ya todos estábamos dormidos, él se levantaba a la computadora y ahí lo veíamos chatear y lo veíamos chatear. Y si uno hacía bulla para salir del baño, el de una cerraba todo y apagaba todo. Y se enojaba si uno le preguntaba qué estaba haciendo. Pero hoy, pastor, hoy mi hermana y yo dijimos, no más, hoy vamos a mirar qué es lo que mi papá está haciendo. Y nos bajamos de la cama con lentitud, nos fuimos arrastradas por el piso y estábamos allá cerca de la computadora, pero decíamos, ¿qué hacemos? Desde aquí nos vemos, no vemos nada, pero si nos acercamos, papá nos va a ver, nos va a sentir, ¿qué hacemos? Y dice, y en esa mi papá sintió deseo de ir al baño. Y como pensaba que todos estábamos durmiendo, se paró al baño y dejó la computadora abierta, y nosotros nos sentamos en la computadora y descubrimos que papá llevaba meses siéndole infiel a mi mamá con otra hermana de la iglesia que tenía cargo. Y adivinen cuál era la hermana. La misma. Yo tuve también un shock. Y no porque, ellos dos, sino porque Dios ya me había mostrado que ellos estaban viviendo o que ella estaba en pecado. Dios quería haber evitado eso. Ahora había un gran problema. Porque las hijas se ofendieron y fueron y le contaron al esposo de la hermana y le llevaron los testimonios, las fotos de los escritos, de cuántas veces habían salido, hablaban de lo rico y de lo que habían hecho y de cómo les había gustado todo lo que habían hecho. La planificación de las citas, tal día, y pudieron contar alrededor de unas 15 o 16 veces que pudieron verse en un motel, en un lugar para tener intimidad.
Y yo siempre me preguntaba, porque yo estaba recién llegado a esa iglesia, me preguntaba por qué esa iglesia, tanto conflicto, tanta pelea, tanto farisaísmo y tanta hipocresía, y la iglesia no crecía, no crecía, y la iglesia no avanzaba. Y no avanzaba porque había pecado escondido. La vida cristiana no avanza cuando hay pecado escondido. El proceso de santificación no avanza cuando hay pecado escondido. Y eso hace que la iglesia a la cual nos congregamos tampoco avance porque hay pecado escondido. La sierva del Señor dice que el Espíritu Santo se retira. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí somos conscientes que estamos en pecado escondido, pastor, pero todos somos pecadores. Sí, pero yo sé de manera clara y específica y contundente que usted sabe a qué me estoy refiriendo. Y yo no sé si hay alguien aquí que está cometiendo un pecado escondido, que nadie sabe, que se está hundiendo y que sabe que el Espíritu Santo lo ha abandonado, que sabe que el Espíritu Santo ya no está con usted, que sabe que el Espíritu Santo usted lo ha rechazado porque rechaza el llamado contundente que Dios le está haciendo. Y hoy nuevamente vuelve y se lo hace. Este despertar, este abrir de ojos, a ver si reaccionamos y dejamos de tratar de esconder nuestro pecado y confesamos a Dios antes de que el enemigo nos haga lo que les acabo de contar en la historia. Él no quiere que muchas de los errores que nosotros hemos cometido salgan a la luz. ¿Por qué, pastor? Porque Dios quiere evitarle el menor daño a su iglesia. Por eso la Biblia dice que Dios calla por amor de su nombre. Pero cuando no somos conscientes de esa misericordia que Dios nos ha tenido, el enemigo va a buscar la oportunidad de sacarnos a nuestra luz, nuestros errores. Y lo hizo con Moisés. Y lo va a hacer contigo y conmigo. Si no nos arrepentimos hoy mismo y caemos de rodillas al Señor y le decimos, no más, Señor. Hasta aquí va esto. No voy a permitir que este pecado me hunda. No voy a permitir que este pecado salga a la luz y quizás mi hogar tenga que pagar las consecuencias. Quizás mi esposo, mi esposa, quizás mis hijos, la iglesia, mi trabajo, mi vida entera, mi salvación. No, Señor, yo voy a darme la oportunidad de aceptar el llamado, arrepentirme, confesar mi pecado y decirle a ese pecado, sea persona, sea lo que sea, decirle hasta aquí, no más, en el nombre de Jesús, esto se acaba hoy. Mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, los errores se pueden esconder por un tiempo, pero si no los confesamos, si no nos apartamos, el enemigo va a sacar nuestros errores a la luz. Y Dios en su divina misericordia nos ha traído hoy, esta semana, a través de estos medios, a todos los hermanos de la Iglesia de Esperanza y hermanos y amigos que nos acompañan de otros lugares, porque Él desea que hoy reaccionemos, que lo que estamos haciendo a escondidas no honra ni glorifica el nombre de Dios, que te estás acabando espiritualmente, que tu crecimiento espiritual se estancó, que ya las cosas de la iglesia no tienen sentido, no tienen valor, y no es porque en sí hayan perdido el valor, sino porque tu corazón, por ese pecado escondido, cada día está más frío, más duro, más insensible, menos escuchas la voz de Dios. Pero Dios en su divino amor te ha traído hoy de nuevo aquí, a tocar tu corazón, a clamar a tu corazón. Hijo, confiesa tus pecados. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado, el que se aparta de su pecado, alcanzará misericordia. Si usted quiere que la misericordia de Dios lo alcance, yo te pido, mi apreciado hermano, no escondas más tu pecado. Yo no soy juez.
Pastor, pero mi pecado es algo terrible, no importa. Si usted lo confiesa, si usted se aparta, Dios le permitirá alcanzar misericordia, pero usted no puede seguir más allí. Si usted necesita asesoría pastoral, me avisa, me escribe de manera independiente, pastor, ayúdeme y empezamos, yo lo ayudo. Pero no se hunda más en ese pecado. Dios nos ama, hermano. Y hoy nuevamente nos muestra cómo su misericordia quiere extenderse y alcanzarnos. No importa hasta dónde nos hayamos ido, Él busca cómo llegar allá. Y yo quiero orar, pero quiero orar esta noche por ellos, hermanos y amigos, que me están viendo, que me están escuchando, que tienen pecados escondidos, que están haciendo cosas cuando nadie los ve, que no deben hacer, que son conscientes que su vida espiritual viene en decremento porque se ha atado a un pecado, porque lo tiene escondido, porque cree que lo puede manejar así. Y Dios en tu amor, en su amor te ha traído a decirte, no, yo conozco tu pecado, te puedo ayudar, pero quiero decirte que el enemigo está a punto de sacar tu pecado a la luz. Ven, humíllate, confiesa tu pecado, apártate de él y alcanzarás misericordia. Si ese es tu deseo, ven, ora conmigo. Aprovecha esa oración, confiésale a Dios. Si necesitas ayuda, busca también al pastor Julca. Dígale, pastor Julca, necesito ayuda. Busque un hermano de confianza en la iglesia. Dígale, necesito ayuda. No me juzgue, no publique mi pecado. Ayúdeme. Si usted ve que yo le puedo servir en algo, búsqueme. Pero sobre todo, busque a Dios. Oremos. Querido y Dios, buen Padre, Rey, Señor nuestro, gracias. Gracias porque esta semana, noche tras noche, tu Espíritu Santo se ha venido haciéndose manifiesto a través de su palabra en nuestras mentes. Nos has venido hablando, nos has venido mostrando nuestra realidad, nos has venido mostrando capítulo tras capítulo, noche tras noche, cómo es tu amor para con nosotros. Perdónanos, porque muchas veces hemos querido alterar tu plan, hemos querido creer que con nuestra fuerza podemos ayudarte, hemos querido creer que no es el tiempo tuyo, es nuestro tiempo, es cuando nosotros digamos, y hemos cometido errores como Moisés. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque igual que Moisés hemos querido tapar nuestros pecados, esconder nuestros errores. Perdónanos por no confesarte nuestros pecados. Perdónanos por no habernos apartado. Pero hoy hemos entendido que si confesamos, que si apartamos, hallaremos misericordia tuya. Señor, ten misericordia de nosotros en esta noche. Escucha la confesión de manera individual que cada hermano te esté haciendo. Si hay algún hermano que está siendo encadenado con algún pecado escondida o que viene practicando por mucho tiempo un pecado, escucha su oración, escucha su clamor, escucha su petición, escucha su perdón, escucha su confesión. Ayúdale a apartarse de ese pecado y ten misericordia de nosotros. Gracias por esta noche, Señor, y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.